Entonces, quiere decir también que si voy a hablar de mínimos, pues voy a tener que tomar todos los puntos críticos que toma la función o que tiene la función. Voy a evaluar a f en cada uno de esos puntos críticos, pero ahora me interesa quedarme con el valor menor, con el más pequeño. Y entonces ahí, en ese x que da ese valor de f menor que todos, decimos que ahí existe un mínimo de f. Los máximos y los mínimos pueden ser absolutos o pueden ser relativos. En el caso de que sean absolutos, se entiende que no puede haber otro valor más grande de f que el máximo que tiene la función, o un mínimo absoluto significa que no hay otro valor más pequeño que tome la función. Sin embargo, en este ejemplo, que estoy considerando una función que es continua desde menos infinito a infinito, si yo dijera que este es el valor más pequeño que tiene la función y que por lo tanto en ese valor de x hay un mínimo y todavía dijera que es absoluto, estaría dando a entender que no hay otro valor de y más pequeño que este. Pero ¿qué pasa con este valor, por ejemplo? O si continúo con el trazo de la función, obviamente hay valores de la función más pequeños que el que tengo aquí. Y entonces, como este no es el más pequeño de todos, pues no le puedo llamar absoluto. Y en dado caso tendría que llamarle mínimo relativo. De igual manera pasaría con los máximos. Podríamos entender aquí que como este es un valor de x donde la derivada vale 0, y si lo evalúo me da este valor de f, pues este valor de aquí comparado con este valor de acá es mayor. Pero este sería máximo relativo o máximo absoluto. Relativo. Sería un máximo relativo. Porque no puedo decir que sea el más grande de todos, porque aquí tengo un valor más grande, aquí tengo otro más grande, y si continúo con la gráfica, claro que voy a obtener valores más grandes que acabo de obtener ahí. Entonces, cuando hablamos de máximos y mínimos, podemos hablar de los relativos, que es simplemente el valor más grande que se obtiene al evaluar a la función en los puntos críticos. Y puntos críticos son valores donde la función, donde la derivada vale 0. Y entonces, a todo este análisis o todas estas características de la función que obtenemos por el solo hecho de analizar a la primera derivada, es lo que conocemos como criterio de la primera derivada. Me sirve para encontrar los intervalos, el rango de valores de x, donde f sea una función creciente, o sea, donde vaya creciendo, donde su derivada sea positiva. Me sirve para encontrar los intervalos donde f va a ser decreciente, donde va teniendo valores cada vez más pequeños. Y también puedo con él encontrar los máximos y los mínimos de una función. Ya después que hablemos del criterio de la segunda derivada, pues bueno, ahí será para otra cosa. Pero por lo pronto, ¿alguna duda respecto a lo que se ha mencionado? No. No, profe. Ok. No, ningún profe. Vamos entonces a desarrollar el criterio de la primera derivada para esta función. Algunos libros le llaman calcular los extremos de la función. Los extremos de la función va a ser todo lo relacionado al criterio de la primera y segunda derivada. Pero bueno, tomemos como caso la misma función, esta de aquí. Para esta función, lo primero que necesitamos es la derivada, porque casi todo parte de la derivada. Entonces vamos a ponerla por acá.
Si esta va a ser mi función, esta de aquí arriba, su derivada, ¿quién sería? Pues me va a quedar x cuadrada más x. Esto sería 3x cuadrada entre 3, x cuadrada. Esto sería 2x entre 2, me queda x. Y esto simplemente me quedaría menos 2. Como en este caso la derivada es una expresión de segundo grado, vamos a encontrar al menos dos puntos críticos. Una vez que ya obtienes la derivada de tu función, el primer paso, por llamarle de alguna manera, será siempre calcular los puntos críticos. Y para calcular los puntos críticos, no hay otra fórmula más que igualar la derivada con 0, porque es precisamente lo que nos interesa. ¿En qué valores de x la derivada es igual a 0? Y como aquí ya tengo una referencia visual de nuestra función, pues ya vimos que aquí en este intervalo, o bueno, para esta función, únicamente se tienen dos valores de x por donde pasan rectas tangentes horizontales. Uno sería aquí y el otro sería acá. Entonces voy a resolverlo. En este caso la derivada fue x cuadrada más x menos 2. La igualo con 0. Y procedemos a resolver esa expresión. Aquí cuando resolvamos las expresiones hay que tener en cuenta que se pueden trabajar con funciones polinómicas, funciones racionales, funciones trascendentales, y ya será parte de su habilidad desarrollada el poder resolver cualquier tipo de ecuaciones. Okay, puedo meter ahí exponenciales o trigonométricas, en fin, ustedes tendrían que desarrollar esa habilidad. Como sabemos que es un polinomio de segundo grado, esperamos dos puntos críticos. ¿Cuáles van a ser esos? 1 y menos 2. Así es. Menos 1 y menos 1. Ah, no, menos 2, perdón. Sí. Entonces, un valor de x, dijimos que sería 1, y el otro valor de x tendría que ser menos 2. Obviamente, por la gráfica que tenemos, sabemos que este valor tendría que ser en x igual a menos 2, y este de acá tendría que ser en x igual a 1. Pero bueno, ahí están nuestros puntos críticos. Ahora, con ellos, lo que vas a tener que hacer es determinar si es que hubiera máximos y mínimos. Entonces, lo que sigue será calcular los máximos y mínimos. Y para este punto, lo único que debes de hacer, voy a ponerlo aquí como nota, es evaluar a f, a la función, en cada uno de los puntos críticos. Puede que sea un proceso tardado, pero esa es la manera en la que lo vamos a encontrar. Como nomás tengo dos puntos críticos, entonces voy a evaluar a f en 1 y voy a evaluar a f en menos 2. No se les olvide, máximos y mínimos siempre es sobre f, porque si evalúo a la derivada, pues ya sé que ahí en la derivada voy a tener nomás, en ambos casos va a valer 0, porque 1 y menos 2 salen precisamente de ver en qué valores de x la derivada vale 0. Entonces nuestra función, no me acuerdo cuál era, acá está arriba, fue x cúbica más x cúbica sobre 3 más x cuadrada sobre 2
menos 2x. Entonces aquí significa que tendría 1 al cubo sobre 3 más 1 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 1. Y acá tendríamos menos 2 al cubo sobre 3 más menos 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 por menos 2. Y evaluamos cuánto les queda la función evaluada en 1. Menos 4/3. Tendríamos 1/3 más 1/2 menos 2. Y me dijiste que era Menos 4/3. menos 7/6, ¿no? Ah, caray. A ver. Igual a estas alturas ya no nos preocupamos por eso. 1/3 más 1/2 menos 2, sí, menos 7/6. Ok. Y ahora a la función evaluada en menos 2. Nos debe quedar 10/3. Tengo que decidir cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. ¿Cuál de estos dos números, entre menos 7/6 y 10/3, es más grande? Pues 10/3. Entonces decimos que en x igual a menos 2 tenemos un máximo. ¿Pero qué tipo de máximo se tiene? Es un máximo relativo, ¿ok? Porque todavía hay valores más grandes de f. Y como este fue el valor más pequeño, entonces decimos que en x igual a 1, aquí donde evaluamos, son los valores que nos interesan, pues lo que tenemos nosotros es un mínimo. Y también, pues es un mínimo relativo. Era de esperarse si volvemos a ver la gráfica. En x igual a 2 es el valor donde la derivada vale 0 y la función obtiene su valor más grande. Pues aquí es donde tenemos nuestro máximo y acá es donde obtuvimos nuestro mínimo. ¿Ok? Ahora, siempre el comportamiento de la función entre si es creciente o decreciente se espera que se alterne entre los puntos críticos. ¿A qué me refiero? Vean que toda esta porción de aquí podemos decir que f es una función creciente. Luego llegamos a su punto crítico, que en esta ocasión ya sabemos que es un máximo. ¿Y qué pasa con la función? Pues que ahora f de x decrece. Llegamos al punto crítico, que fue un mínimo, y ¿qué sucede? Que otra vez la función vuelve a crecer. Entonces es un comportamiento que en la mayoría de los casos se cumple. O sea, la función va a estar alternando su comportamiento entre creciente y decreciente alrededor de los puntos críticos. Entonces ahora podríamos decir que nuestro tercer paso para este tipo de problemas sería determinar los intervalos donde f de x crece o decrece. Esto lo que significa es que estamos buscando los valores de x, o sea, todo el intervalo de x, donde la derivada es positiva
o donde la derivada es negativa. Y algo que puede ayudarnos, una representación visual que puede ayudarnos para esto, sería recordando un poquito lo que era la solución de desigualdades. Puedo dibujar una línea recta que represente el dominio de nuestra función, que bueno, fue desde menos infinito hasta infinito. Y sobre la recta numérica voy a colocar a los puntos críticos. ¿Cuáles fueron nuestros puntos críticos? Un valor de x igual a menos 2 y un valor de x igual a 1. Entonces recuerden que estos de aquí son los puntos críticos. Y lo que voy a hacer es tomar valores de prueba, tanto a la izquierda como a la derecha de cada punto crítico, y con esos valores de prueba evaluar a la derivada. Si la derivada es positiva, significa que en todo este intervalo, por ejemplo, la función crece. Pero si la derivada fuera negativa, significa que en todo este intervalo, entonces la función tiene que decrecer. ¿Quiénes podrían ser nuestros valores de prueba? Bueno, por ejemplo, aquí podríamos tener el valor de menos 3. Aquí podríamos tener el valor de 0. Y aquí podríamos tomar el valor de 2. Entonces, estos de aquí son valores de prueba. Y ahora lo que sigue es evaluar a la derivada en cada uno de estos valores. Evalúo a la derivada en menos 3, evalúo a la derivada en 0 y evalúo a la derivada en 2. En realidad no me interesa el valor, me interesa solamente el signo. La derivada ya la tenemos acá arriba. Fue x cuadrada más x menos 2. Si esa expresión se evalúa en menos 3, ¿cuánto resulta? Si la evaluamos en menos 3, nos va a quedar el valor de 4. Si la evalúo en 0, nos queda menos 2. Y si la evalúo en 2, nos queda el valor de 4. La magnitud no es importante por el momento, me interesa el signo. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este valor de prueba me asegura que cualquier valor de x comprendido desde menos infinito hasta menos 2, aquí tiene que ser abierto porque aquí en menos 2 la derivada vale 0, la primera derivada siempre va a tener ¿qué signos? Va a tener signo positivo. Entonces puedo decir que desde menos infinito hasta menos 2, f de x es una función creciente. De manera similar, el hecho de haber evaluado a la derivada en x igual a 0, que es un valor comprendido entre menos 2 y 1, para el cual la derivada tuvo un signo negativo, significa que cualquier valor de x que tomes en ese intervalo para evaluar a la derivada, igualmente te van a resultar signos negativos. Por eso, en el intervalo desde menos 2 hasta 1, ¿qué esperamos de f de x? Que sea una función decreciente. Y por último, hay otro subintervalo que fue desde 1 hasta infinito, este de aquí. Cuando evaluamos en x igual a 2,
aseguramos que para cualquier valor de x, la derivada va a seguir teniendo valores positivos. Y como la derivada tiene valores positivos, entonces aseguramos que f en este intervalo vuelve a ser creciente. Y eso es lo que pasa con las funciones. Así es como trabaja el criterio de la primera derivada. Nos ayuda a tener una información de la función mucho más precisa que el que podríamos haber obtenido nosotros en la unidad 2, realizando simplemente el bosquejo de